Buenas en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz 26 Claro, 22 Aster, en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Muy buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches a toda la amable teleaudiencia que siempre pues, nos acompaña, también a nuestro colega que está siempre en esta noche de salud y seguridad social, don Fausto Pérez Espinosa. Buenas noches, Junior, buenas noches, Giovanni, buenas noches, amigos televidentes. Una noche más con el país. Así es, Fausto. Sí. Y Fausto, previo a que procedas a presentar el invitado de esta noche, este programa quiere solidarizarse con uno de sus fundadores, con Félix Reina, por el fallecimiento de su esposa, Tomasa la Antigua. Vamos a expresar nuestra solidaridad infinita con Félix en este momento tan difícil, con sus hijos y los demás familiares. Todos los que tuvimos la posibilidad de conocer a doña Tomasa la Antigua, sabemos la calidad de ser humano que era, pero lamentablemente la vida es un ciclo que a veces es abortado de manera prematura, sobre todo con algunas patologías que afectan al ser humano, que se convierten en catastróficas y que en un abrir y cerrar de ojos pues acaba con la vida. Bueno, pero como te acaba de señalar, Junior, también me uno en lo personal y en lo colectivo a nombre del programa Cerrando la Noche, como tú señalas, un fundador de este espacio. Además, don Félix Reina, pues en varias ocasiones ha sido jefe inmediato, superior mío, y conozco a doña Tomasa desde que hace tiempo, más de 20 años, 25 años, cuando los niños estaban pequeños. Conozco bien la familia y la verdad que es un duro golpe para la familia, para don Félix, ya que doña Tomasa era prácticamente la columna de esta familia, y pues lamentamos la pérdida, tal vez no a destiempo, pero sí antes, que es un ser humano valioso que debió aportar y dar mucho más a su familia, pero lamentablemente Dios la requirió y está en los brazos del Señor. Bien, pero hay que continuar, jóvenes. Sí, y es un tema de la familia, el núcleo familiar es lo que conlleva esa compensación padre-madre a la formación de la familia. También nos unimos en este sentido pésame a don Félix Reina. Bueno, amigos televidentes, esto ocurrió hoy, pero tenemos un invitado que nos va a permitir a nosotros recibir informaciones puntuales y oportunas de lo que es el sistema de seguridad social desde la perspectiva de un sector que es un sector que aporta a la sociedad dominicana con el empleo. Es el sector empleador, es el sector que brinda su fuerza, su generación de capital, la posibilidad de que los dominicanos y dominicanas puedan laborar en un sector privado, puedan aportar, puedan ser productivos y que el país pueda desarrollarse. Por ende, hemos invitado en esta noche a un amigo que es el director, el presidente de la Confederación Patronal Dominicana, el licenciado Fermín Acosta, al cual le damos la más cordial bienvenida. Y este es su programa, don Fermín. Vinimos a conversar con usted y de entrada deseamos conocer su parecer de lo que ha sido ya en las finales del 2018 este año para el sector empleador. ¿Qué ha significado el 2018 para ustedes? Muchas gracias, me siento muy contento de compartir con esos tres amigos por aquí. Hace un tiempo ya que he tenido el honor de venir a este programa y la verdad que me siento confortable con ustedes, aunque ustedes saben de muchos temas que yo me quedo corto, entonces les voy a pedir que me traten suave, ¿verdad? No, iremos al área específica suya, a donde usted tiene el control. No, podemos ir a cualquiera, no se preocupe. Quiero, antes de entrar en el programa, solidarizarme también con mi amigo Félix Reina. Yo pienso que Félix y sus familias son un ejemplo para la sociedad dominicana. Félix, tanto en lo profesional como en lo humano, es una persona digna a imitar, y Félix, me uno en estos momentos al dolor tuyo, de tu familia, deseándole paz a los restos de tu señora esposa. Un abrazo, Félix.
Con el tema del sector empleador y cómo hemos estado en este año, pues mira, cómo ha estado la economía dominicana, sin grandes saltos, con un crecimiento sostenido, con la necesidad de que ese crecimiento impacte positivamente a todos los que estamos envueltos en la generación de la producción propiamente dicho, a los que aportamos el capital, a los que aportan la mano de obra o a los que hacen cualquier aporte atendiendo al porcentaje o a la cantidad o a la calidad del aporte que se hace para lograr la producción de las empresas. Aspiramos a que haya algunos cambios en algunos temas como en el empleo, como en la calidad del gasto, como en la productividad de las empresas, etcétera, etcétera, pero en sentido general el sector empleador entiende que en el país vamos caminando bien y que siempre hay oportunidad de mejoras. Justamente habló de la generación de empleo, que es uno de los temas candentes cada año. Claro. Es saber qué tanto disminuye la tasa de desempleo. Y sería bueno tener de primera mano estadísticas, si la hay justamente a mano, de la cantidad de empleos que se generaron durante el año que va en su etapa final. Claro, claro. Mira, nosotros en el país se viene generando alrededor de 400,000 empleos anuales, no solo en este año, sino en los años pasados. Es decir, que es un buen ritmo de crecimiento del empleo. El desempleo en la República Dominicana, comparado con Latinoamérica, estamos en los promedios de Latinoamérica y por debajo de algunos otros lugares. El tema no es solamente mirar la cantidad de empleo o desempleo que tenemos, sino cómo podemos mejorar la calidad del empleo y cómo podemos proteger mediante legislaciones laborales modernas no solo a aquellos que tienen un empleo, sino a aquellos que no lo tienen, y cómo puede una legislación moderna permitir que ese sector informal o desempleado también reciba cobertura o mejoras de un sistema nacional que le dé no solo protección a una cantidad de trabajadores importantes que tenemos, sino a toda la gente en capacidad de trabajar. Entonces ese es uno de los temas pendientes. Nosotros creemos que sí, que estamos haciendo un gran aporte en la economía dominicana, que a pesar de que la gente siempre quiere más y necesita más y mejores y más altos salarios, que esa no es solo la solución, sino que hay una serie de cosas colaterales que hay que agrupar en un sistema integrado para que eso llene la satisfacción de la población dominicana, de la población trabajadora, y que le permita al sector empleador pues poder cubrir esas necesidades. Entonces ahí hay un juego donde hay que buscar un punto de equilibrio entre la necesidad del trabajador y la capacidad de pago de las empresas, que necesariamente necesita tener una mejoría de la productividad de las empresas para poder hacer mayores aportes al trabajador, y además una mejoría en la capacidad del trabajador para ayudar a la generación de esa productividad. Entonces hay una serie de factores que tenemos que mirar, como por ejemplo, tenemos que ir caminando hacia la educación dual, para que cuando el joven salga de la educación media, por ejemplo, tenga la capacidad de ir a un trabajo y generar producción que le permita llegar a niveles superiores en la educación y en su calidad de vida. Entonces, esto no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana, es un tema de un proceso de mediano y largo plazo que requiere una planificación del Estado y del sector privado,
para que tenga unos efectos positivos a mediano y a largo plazo. No se resuelve ese tema en una mesa de negociación. Don Fermín, veo que dio un tema muy importante y es la educación dual. Yo creo que es algo que inició el Infotep, no sé de quién fue la iniciativa principalmente, originalmente, pero se ha mantenido, pero siento de que es muy tímida, son pocos los jóvenes que pueden ingresar o estar bajo la sombrilla de este sistema de educación dual. ¿Hay alguna forma, se ha pensado en que ya los liceos técnicos, politécnicos, ingresen a esa modalidad y que no sea solo el Infotep? Usted habla que eso ayuda a calidad y sobre todo está hablando de que el Estado o el gobierno debería abocarse a ese tipo de acción que ayudaría a que los jóvenes que salen de bachillerato pues tengan una herramienta en la mano que puedan aportar a sus casas, a sus hogares y además para seguir estudiando y fortaleciéndose. Claro, hay muchos planes y muchos programas. Infotep, tal como tú dices, tiene unos programas muy interesantes. De hecho, en Copardón tenemos acuerdos con Infotep para fomentar eso y ayudar a que esas personas que reciben la educación dual puedan ir a las empresas. Y las empresas, la mayoría de las empresas que están en Copardón y muchas que no están ansiosas de recibir jóvenes que hayan hecho esa educación dual para que vengan a las empresas a aprender. Y en los programas que se están implementando, muchos jóvenes que van a las empresas se quedan en las empresas. Sí. Y además de Infotep, por ejemplo, la Vicepresidencia de la República tiene un programa para ello. En Copardón estamos apoyando ese programa también. El Banco Interamericano de Desarrollo nos está ayudando no solo a nosotros, sino a través del CONEP, con unos programas para educación dual. Y ciertamente hay grandes planes para eso. Esperamos que el Ministerio de Educación también esté contemplando integrarlo. Creo que escuché al ministro Andrés Navarro hablar sobre ese particular. Hemos hablado sobre eso y yo creo que sí, que en poco tiempo vamos a tener la mejoría en la calidad de la educación que la hemos venido teniendo desde que se hicieron aquellos cambios para utilizar el 4% en la educación. Y que ya pienso que estamos cambiando de hacer infraestructuras escolares para llevar esa gran inversión que se hace en educación a otros métodos que den efectos positivos en la sociedad dominicana. Una cosa, nosotros tenemos normativas a nivel de seguridad social, tenemos la normativa del Código de Trabajo, tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos una serie de estructuras conceptuales que permiten el desarrollo y la actividad. Ahora, cuando eso se trata de llevar a la práctica con un elemento muy puntual como el trabajo informal, no se tiene por dónde empezar. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para, por lo menos, regularizar el trabajo informal y llamarlo de trabajo informal un trabajo precario o no precario, como decía un invitado hace unos días, y generar la posibilidad de que ese 30, 40%, un número no determinado en República Dominicana todavía de manera precisa, pueda ser insertado en un sistema de seguridad social que permita a esas personas acceder a servicios de salud, tener una previsión social a futuro? O sea, ¿por dónde empezar para que ese proceso pueda ser adecuado para el país? Muy bien, mira, el trabajo informal es mucho más alto de los valores que tú mencionaste. El trabajo informal ronda el 58, el 60%. Pero lo primero que hay que hacer es definir la palabra informal. Porque informal lo hemos venido viendo desde siempre como una persona que no está en una empresa, que no tiene un salario definido, que no cotiza en la seguridad social y una serie de cosas que no le permiten a ese trabajador, que es un trabajador, pues tener la protección, por ejemplo, del Sistema Nacional de Seguridad Social. Ahora, en la economía moderna, no todo el mundo requiere estar en un horario de 8 horas, que es parte de la formalización, en un escritorio o en un local o en una actividad con un horario definido. A menos que sea un operario. A menos que sea un operario. Además, es que la tecnología permite que usted trabaje de donde quiera, desde su carro, desde un avión, desde su casa. Entonces, lo que hay primero es que definir lo que es informal, porque hay gente que no está interesado en estar 8, 4, 6, tales horas en un puesto de trabajo.
que quiere una flexibilización en su trabajo y en la forma de ejecutarlo. Entonces, primero, antes de decir, tenemos un 60% de informalidad, vamos a decir, bueno, esto no se puede considerar informal. Hay que darle la oportunidad a esa gente que son autoempleados, por ejemplo, porque hacen una producción, a que puedan venir al sistema de seguridad social, y con eso comienza la formalización. Y una vez que se haga ese cambio, y ya decir, bueno, sí, lo que tenemos es informal, buscar también una metodología para que esa gente pueda tener una cobertura en el sistema de impuestos, en el sistema de beneficios de la seguridad social, etcétera, y disminuir, porque eso nunca se va a terminar, esa informalidad. Hay algunos planes que ejecutan los gobiernos, no solo aquí, sino en el mundo, que dificultan la formalización del empleo. Por ejemplo, algunos beneficios sociales que da el Estado, que da el gobierno, por ejemplo, ayudas para bonogas, para bonotal, que hay muchos programas que se ejecutan desde el Estado. Le dicen a la gente, mira, si tú consigues un empleo formal, tú pierdes este beneficio. Entonces eso no ayuda, porque la gente dice, bueno, si tú me vas a formalizar, mejor yo no trabajo. Porque como yo recibo aquí una ayuda para la alimentación, recibo una ayuda para educación de los niños, para el gas, sí. Como los niños están en la escuela y tienen desayuno, almuerzo, etcétera, etcétera, yo prefiero no tener un empleo formal. Entonces ese tipo de cosas hay que revisarlas, porque las ayudas que dan los estados, los gobiernos, tienen que tener un método para que eso tenga un tiempo definido y para que la gente esté obligada a salir de esa ayuda permanente que lo desincentiva para la producción. Y este tema hay que verlo como un tema integral. Tú no puedes arreglar una variable y dejar otra suelta porque no vas a resolver el problema. Entonces hay que mirar el sistema del empleo en la República Dominicana y de las ayudas que hacen los estados de manera integral para que se pueda salir de este tipo de empleo que no ayuda a la formalización en sentido general. Sí, generalmente cuando se habla de esto, se habla de revisar el salario, revisar una serie de variables que van directamente con los trabajadores y ahí se queda. Entonces, lo que usted nos está indicando es que tenemos no solamente que ver la modificación del Código Tributario en una reforma fiscal, sino también ver la modificación del Código de Trabajo de manera integral, que ambos, uno a consecuencia del otro, se dieron en el 92. Sí. Es decir, y han podido generar una productividad y una generación, pero ya este modelo se está agotando, porque en el 92 no teníamos Twitter, no teníamos una serie de mecanismos de redes sociales y de interacción que ahora mismo, como dijo usted hace un momentito, un taxista puede estar perfectamente trabajando con un teléfono en su vehículo y una compañía de telecomunicaciones lo está empleando de manera directa o indirecta. Entonces, ante esa realidad, nos dice que tenemos que tener un cambio integral a nivel de Código de Trabajo, pero también a nivel de Código Tributario. Pero por supuesto, cuando tú hablaste de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, etcétera, que todo eso debe estar en la Estrategia Nacional de Desarrollo, hay que visualizar esa reforma tributaria, porque, déjame explicarte, tradicionalmente se ha visto, para clasificar a las empresas, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que tiene, la cantidad de inversión que hay, de activos totales, etcétera. Ya eso no tiene sentido, porque la capacidad de generación de riqueza ahora mismo no tiene nada que ver con eso. Porque usted puede ver un joven que se siente en su computadora y hace un programa de lo que fuere y gana cantidad inmensa de dinero, y lo que se debe grabar son los beneficios. Entonces, para que esos beneficios se compartan, ¿verdad?, con los interventores en la generación de esos beneficios y con el Estado. Pero entonces, si usted a una empresa, porque genera más empleo, la castiga con más impuestos, versus una que genera más ganancias, pero que no tiene inventario,
Entonces, son ahí hay un desfase. Son a veces empresas pequeñas, incluso, don Fermín, que están ubicadas en un pequeño cubículo, pero producen riquezas, son exportadores incluso. Que no tienen inventario, pero muchas que no tienen inventario. Tú hablabas del taxista, Uber no tiene inventario. No. Y es la compañía de taxi más grande del mundo. Pero entonces estamos hablando que la reforma que amerita la República Dominicana no se limita digamos, a partes accesorias, como puede ser el código tributario, como puede ser el código de trabajo. Entonces hay un problema que tiene que ver con la naturaleza del modelo. Por supuesto, el modelo económico, modelo económico que hay en la República Dominicana. Por eso es que eso tiene que mirarse desde una estrategia nacional de desarrollo para que se cubran todas esas variables. De lo contrario, pues vamos a estar haciendo remiendos. Para esto, ¿en cuáles puntos deberíamos modificar estas leyes? Le vamos a pedir a nuestros amigos televidentes que nos den una breve pausa y vamos a continuar con esta interesante entrevista que nos va a dar más que una reforma tributaria fiscal, una orientación de cómo el país debe encauzarse para los próximos años. No nos dejen y volvemos en breve. Continuamos encerrando la noche, amigos televidentes, y hablando de modificaciones de ley para que nuestro país avance. Hemos visto, licenciado Acosta, en los últimos días opiniones de muchos sectores respecto de la modificación de la ley 8701 para darle personería jurídica a la Tesorería de la Seguridad Social, pero muchos de ellos van inclinados y tendenciados a que se haga otra amnistía, una amnistía hacia aquellos ayuntamientos y empresas que no pudieron, por la razón que fuere, pagar sus cotizaciones a la seguridad social. Para los que cumplimos la ley, para aquellos que estamos dentro del sistema, puede verse como un incentivo perverso a que muchas instituciones dejen entonces de pagar y vamos a salir para que nos den otra condonación de deuda. Otros dicen que no, que si entonces no lo hacemos con estas personas jurídicas, entonces nunca van a poder ponerse al día. Entonces, ¿hacia dónde iríamos con estas deudas de los ayuntamientos, de entidades pequeñas que a veces para pagar la nómina no pagan la seguridad social, pero muchas veces le descuentan a los trabajadores, evaden la seguridad social y no son lo suficientemente transparentes en su accionar hacia el sistema? Aquellos que están incorporados a la ley 8701. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Mira, desde mi punto de vista, esos incentivos debieran ser como la fianza que se le da a un presidiario. Yo te voy a dar a ti una libertad condicional, pero es condicional. Porque cuando usted le da una amnistía a un mal pagador, usted está haciendo una competencia desleal. Porque si yo he estado pagando religiosamente la seguridad social y mi competidor no la ha estado pagando, y ahora venimos y le decimos, bueno, pague la mitad, y usted paga la mitad y mañana deja de pagarla, ahí hay un incentivo perverso y usted está ayudando a una competencia desleal. Entonces, esa amnistía con la que yo estoy de acuerdo debe ser condicionada. Porque cobrarlo todo probablemente se hace imposible. Entonces yo pienso que si yo te voy a permitir a ti, te voy a quitar, por ejemplo, los recargos o las moras, etcétera, etcétera, o un porcentaje de la deuda, lo que se acordase. Pero si usted vuelve y viola, usted me va a pagar todo lo que yo le perdoné. Escúchame, Junior, yo tengo una idea y se la propongo porque usted está en esos medios y usted es del sector empleador. Personalmente, yo pienso que dentro de esta reforma, me permito humildemente sugerir, que el desmonte de la deuda sea... Y no sea tan humilde. ¿Sabe qué? Que el desmonte de la deuda, Fermín, sea gradual. Mi propuesta es, usted debe 10 millones de pesos. Perfecto, usted debe 10 millones de pesos. Ahora, en el primer año, si usted cumple con lo que estaba pautado, le vamos a desmontar de interés y recargo de todos esos problemas, 2 millones. Si usted cumple durante el primer año. Si en el segundo año usted siguió cumpliendo, le vamos a desmontar 3 millones más. Y así
cuando se vea que usted, empleador, cumplió en los próximos 5 años, a los 5 años es que su deuda completa es desmontada. De forma tal que en contrapartida de que usted fue cumpliendo religiosamente los próximos 5 años, usted se le condonó su deuda que tenía en 5 años. Muy bien, siempre habría que buscar, tiene lógica lo que tú dices. Lo que yo digo es, yo soy empresario, yo cumplo con la ley de seguridad social, con los impuestos y con lo que fuere. Si usted es empresario y no cumple, usted tiene que tener una penalidad. Porque si no, yo le estoy a usted incentivando a que no cumpla. Es correcto. A lo que me estoy refiriendo... Por eso yo digo, yo estoy hablando de mi sector empresarial. Correcto. Es que la República Dominicana está adoleciendo de un grave problema. Y es entender que todos los incumplimientos se van a resolver y la gente va a dejar de incumplir porque la pena sea mayor. Lo vemos con el tema de la delincuencia. Ahora estamos propugnando cúmulo de pena, 40, 60 años, como si eso fuera la solución al problema de la delincuencia. Correcto. Lo mismo me pasa con el tema impositivo. Una persona se atrasa y tiene un recargo que puede llegar hasta un 10% mensual en impuesto interno. Sí. Usted coge por la seguridad social, le pasa lo mismo. Es una centrífuga. No hay forma de salir de ese problema. Yo creo que el espíritu de la ley no es complicarle la existencia al sector empleador, pero mucho menos al sector trabajador. Por lo tanto, hay que buscar un punto de equilibrio que permita, por un lado, a esas empresas que por diferentes causas están en una situación de morosidad con el pago de sus impuestos y que buscan siempre la alternativa de migrar los empleados a través de otra compañía porque lo hacen diario. Sí. No es que los empleados están necesariamente todos desprotegidos, no, están por otra vía. Entonces, siendo realista y conociendo la realidad que tenemos, hay que apostar primero porque esa penalidad tan severa no resuelve el problema, crea más problemas. Correcto. Y logra, eso inclusive provoca que mucha gente pierda hasta parte de sus prestaciones. Cuando hay esa migración, lo provoca. Entonces, eso hay que arreglarlo. Yo tengo una sugerencia y la he planteado aquí. A mí me parece que el tema de las moras y los recargos y la deuda no puede haber amnistía pura y simple, Fausto. Yo creo que hay métodos para establecer lo siguiente. Usted debe 5 años, ¿verdad? Y eso le hace 100 millones de pesos. Hay gente que debe 100 millones de pesos y más. Entonces, ¿qué generaría en el fondo de pensiones? Correcto. El depósito de ese dinero en el tiempo transcurrido. Eso va a generar un 2%. Usted va a pagar el capital más el porcentaje que debió generar ese fondo si estuviera en la cuenta individual de cada trabajador. Esa es una forma. Otra forma, con respecto al tema del seguro familiar de salud, porque son los dos componentes importantes. En eso yo también creo que hay que buscarle un mecanismo expedito. Si usted, y ahí el tema de la solidaridad sé que me lo complica, pero si en su empresa 10 empleados, ninguno se enfermó durante esa época, usted no tuvo que hacer ningún pago extraordinario, que usted sencillamente le puedan permitir una devolución de el descuento que usted le hizo más lo que le correspondía a usted como empresa aportar, porque eso iba al sistema, pero no fue. De manera tal que usted con ese mecanismo y dándole tiempo para resolver ese problema, pueda ponerse al día en 5 años, muy Fausto, porque ahora es imposible. Te quieren obligar a 2 pagos y no hay forma. Usted no puede entregar un activo para que se realice porque está prohibido. Es una situación muy complicada que inclusive choca con disposiciones de nuestro Código Civil porque la entrega de activos es una forma de saldar deuda. Claro. Pero la TCS no hay quien le hable de eso. Ni los tribunales no lo acogen. No tiene estructura para poderlo hacer. No tiene personalidad jurídica tampoco. Hay que buscarle salida de este problema. No es posible. Estamos hablando de 263 mil millones de pesos. Pero resulta que lo principal son 13 mil millones. Que no es poca cosa. Estoy de acuerdo. El tema es que sí, yo estoy de acuerdo que se den facilidades, que haya perdón de cierta cantidad de deuda, pero que sea condicionado y con facilidades de pagarlo, porque si no van a quebrar empresas. Si la empresa quiebra no va a generar empleo, ni va a generar seguridad social, ni va a generar nada, va a desaparecer. Entonces sí, hay que buscar un mecanismo que lo haga posible. Pero siempre que usted se convierte en cumplidor. Lo tiene que cumplir. Claro. Si usted no cumple lo que le dimos, lo que le quitamos, usted tiene que pagarlo. Por N años, porque tú no puedes tener a uno con una espada para toda la vida. Pero eso hace que... El reincidente tiene eso hace que lo que pasa en este país, que es que el régimen de consecuencias comience a tener sentido.
Que usted sepa que si usted violó la ley de seguridad social, usted no la va a pasar bien. Claro. ¿Por qué? Porque si yo la violo y me perdonan y no pasa nada, y vuelvo y la violo y me perdonan y no pasa nada, entonces vamos a violarla todo. Es correcto. Entonces eso es perverso para una sociedad. Entonces, el tema de la violación a la ley y la sanción que es necesaria está asociado, entiendo yo, a los niveles de entendimiento de lo que implica la obligación de estar al día en la seguridad social. Hay un problema ahí de educación inclusive de los empleadores. Sí, pero también hay un tema. Hay que mirar si las empresas tienen capacidad de pagar la cantidad de gastos indirectos que tiene el empleo, que tiene el salario. Entonces no es solo decir que se violó esto, hay que saber si las empresas, por ejemplo la mediana, la pequeña empresa, van a tener capacidad de pagar eso en el futuro. Yo decía, porque si no lo vas a llevar otra vez a que no puedan cumplir. Porque hay gente que no cumple no por capacidad, hay gente que no cumple por otras razones, claro, que todos sabemos, pero hay empresas que por su tamaño, por su capital, por sus operaciones, no puede cubrir esa cantidad. Entonces hay que buscar un mecanismo, aunque a mucha gente no le guste, para que eso sea factible, para que sea posible. Yo decía, yo no entiendo cómo un ayuntamiento se atrasa en esa parte. Un ayuntamiento viene con una nómina preestablecida, un presupuesto del Estado, que lo que tiene que hacer es automáticamente descontar eso. Porque sabe que no hay, porque el régimen no hay consecuencia. Porque no hay régimen de consecuencia. Sí lo hay, pero si el alcalde tienen 16,000 de penalidad. Pero si el alcalde y el financiero de esa entidad ayer era preso, tuvieran una penalidad importante, preso o lo que fuere, ellos, intuito persona, posiblemente no estuvieran violándola tanto. Y en esos casos se pudiera establecer, inclusive por ley, de que la tesorería general de la República se haga agente de retención y envíe esos fondos directamente a la tesorería, porque ponerlo en manos de los alcaldes evidentemente que no da resultado. Yo no sé hasta dónde eso puede atentar contra la autonomía. Es el tema de la Liga Municipal Dominicana, la forma en la cual está estructurada, la transferencia de recursos. Que la propia Liga se haga agente de retención, porque ese es un dinero que está del presupuesto nacional que va hacia ellos. Eso podría ser un tema que se incluya en una reforma de la seguridad social. Claro. Y es una reforma positiva de la ley de seguridad social. ¿Por qué lo digo? Porque los ayuntamientos no van a depender de su volumen de producción para pagar la nómina. Eso está preestablecido. Eso está preestablecido. Entonces no tiene razón para eso. Inclusive lo que es la distribución en estos días de lo que es el salario 13, que no tengan que acudir a un préstamo porque no hicieron las provisiones correspondientes. Cuando eso está contemplado. Está contemplado allí. Isabel Costa, tuvimos un evento de Copardón recientemente sobre riesgos laborales y una serie de temas que fueron tratados. Nos gustaría, a raíz de ese evento de prevención de riesgos laborales y ese tipo de situaciones, ante el evento que acaba de ocurrir recientemente en una industria, en octubre. Tuvieron el evento en octubre, sí, pero retomo el caso que acaba de ocurrir en una empresa que tiene las acreditaciones de seguridad en el trabajo, que nos conta que hemos visto su gestión en la gestión de riesgo. ¿Cómo usted visualiza la gestión de riesgo de cara a aquellos empleadores que no estaban observando lo que está pasando con el tema que ocurrió en Poliplaza? Mira, ese accidente muy lamentable, donde hay varias vidas humanas ahí que hemos perdido de trabajadores y que el sector empleador y la sociedad en general lamenta mucho, de un grupo empresarial importante que da grandes beneficios a sus trabajadores y a la sociedad. Siempre es posible que ocurra, son accidentes. Y los accidentes en sentido general de la República Dominicana están en los promedios que está toda Latinoamérica. Pero tampoco eso no da grado de satisfacción, porque lo ideal es que los accidentes se lleven a cero. En la cantidad de accidentes que tenemos, que se cuantifican, que ahora básicamente no es como unos años atrás que la gente no reportaba los accidentes laborales, también hay que hacer ahí una segregación entre lo que son accidentes laborales propiamente dicho y lo que son los accidentes de tránsito, por ejemplo, que muchas veces se consideran
accidentes laborales, porque si la persona salió de su casa y va hacia el empleo, pues se considera un accidente laboral, pero es un accidente de tránsito, y esas son cosas que hay que visualizar. Nosotros en Copardón, pues estamos a nivel nacional impartiendo cursos, impartiendo talleres, capacitando a los empresarios y a sus empleados y a sus trabajadores en la protección para los riesgos laborales. Y le confieso que hemos hecho un gran aporte al sector trabajador y al sector empresarial en ese sentido. El que haya ocurrido este accidente en esta empresa, que como le digo es lamentable, y que a lo mejor pudo preverse porque siempre puede haber una falla en un sistema de protección, pues llama al sector empleador en la República Dominicana, y no solo al sector empleador, porque hay un tema: el trabajador dominicano en muchos casos se cree superhombre y no quiere sujetarse a las medidas que son para su propia protección. Entonces muchas veces, y no me refiero al caso que estamos hablando de la industria sentido general. Muchas veces el trabajador se niega a utilizar los mecanismos de protección que son para su propia seguridad y protección. Entonces ahí hay un tema educacional que nosotros estamos tratando de llevar a nivel nacional, y que con la administradora de riesgos laborales y con Infotet estamos haciendo un gran aporte a nivel nacional para eso. Pero ahí hay un tema educacional en sentido general. Bien. Incluso, Fausto, déjame hacer una acotación con relación a lo que dice el ingeniero Fermín. El día pasado me encontré con un ingeniero amigo y me dijo: mira, tengo problemas con los empleados míos, se niegan a usar el casco, se niegan a usar el cinturón, y oye, los he sancionado. Incluso le doy servicio a una empresa grande de comunicaciones y he tenido problemas. Entonces son los mismos empleados que se niegan a usar su propio mecanismo de protección. Pero por supuesto. Por eso estamos aquí en un punto de formación, de educación, para que los dominicanos y dominicanas se aperciban de estas informaciones que nos está brindando en la noche de hoy Fermín Acosta, presidente de Copardón. Amigos televidentes, vamos a otra breve pausa a nuestros anunciantes y no muevan el control de Cerrando la Noche. Continuamos en Cerrando la Noche, amigos televidentes, y en este segmento no deseamos pasar, por favor, el punto de cuáles serían las propuestas que la Confederación Patronal Dominicana y la estructura de, ya sea, no lo vamos a poner a hablar por CONER ni por la Asociación de Industria, porque son muchos entes del sector privado. A veces yo digo cuántos son, nos marean un poquito, pero no, somos menos que los comunicadores que están en la... Pero queríamos saber cuáles serían los puntos que el sector privado propondría como modificación de ley, ya sea la 8701 o al Código de Trabajo, que serían nodales y que serían de avance para el sistema. Bueno, son dos temas muy amplios y yo creo que no da tiempo para principales cubrirlos, pero comenzando por la ley 8701 que usted mencionó primero. Lo primero es que las modificaciones que están propuestas no tienen una base sólida para que sustenten esas propuestas, ni la que hicieron las centrales que representan a los trabajadores, ni la que hicieron 4 senadores. Evidentemente que la ley, toda ley necesita adecuarse. Así como la ley 8701, el Código Laboral y muchísimas otras leyes. Hablábamos ahorita de la legislación tributaria. ¿Por qué? Porque hay que adecuarse a los tiempos. Y la Ley de Seguridad Social, que significó un cambio importantísimo en la calidad de vida, en la protección del trabajador, en la salud, en el régimen de pensiones, que tú comparas hoy antes de la ley, de la ley 8701, y prácticamente no hay variables que tú puedas decir, mira, esto no se mejoró. Es más, prácticamente no hay variables. O sea, el cambio ha sido sustancial para la sociedad dominicana, con un alto porcentaje de la sociedad cubierto por la seguridad social, de una forma u otra impacta casi al 80% de la sociedad dominicana
entre ambos regímenes, más de 4 millones de trabajadores que tienen ya aportes a la pensión, más de 625 mil millones acumulados en pensiones, 16% del Producto Interno Bruto, que sin esa legislación no se hubiesen logrado, donde cada uno de nosotros tiene una cuenta individual con unos recursos acumulados. Entonces, señores, eso tiene un mérito. Impacto. Para la sociedad, para el ahorro, porque los países que no ahorran no progresan. Entonces, estos índices de progreso que tenemos en la República Dominicana se deben en gran medida al sistema de seguridad social. Pero la idea es mejorar eso. Pero se puede ¿Cómo mejorar. se puede mejorar? Ahora bien, los proyectos de ley que hay, ninguno la mejoran. Entonces, claro, hay que mejorar las coberturas, aunque tenemos ya amplias coberturas de todo tipo de enfermedad. Hay que mejorar, hay que, por ejemplo, llegar a otros tipos de servicios como la atención primaria, ¿verdad? Que es una necesidad a nivel nacional, porque eso hace insostenible el sistema. Hay que buscar otras tecnologías para beneficio de la sociedad dominicana. Hay que tener mayor calidad y lugares de servicios para esa población, como decía, con los centros de atención primaria, el médico familiar, como se decía antes. Hay que mejorar muchas cosas, pero hay que mejorarla sobre la base primero de fundamentos de ese sistema que permitió esa mejoría, por ejemplo, el tripartismo, que las cosas se hagan mediante el consenso, mediante el diálogo, que es una... La gente se queja de muchos estorbos, pero bueno, es la democracia y además hay que posiblemente mejorar esas cosas, pero eso es el sustento de esa legislación, porque eso es una de las cosas que tiene más institucionalidad en la República Dominicana. Don Fermín. Y eso debe ser inviolable para la sostenibilidad del sistema. En los últimos minutos, nos gustaría su aporte respecto al tema salario. ¿Cómo usted lo ve? Y más que salario, el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores en los últimos años. Mira, hablaste de la parte más importante, el poder adquisitivo, la capacidad de compra de la gente. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Es el aumento del salario o la disminución del gasto? ¿Cuánto la gente gasta en transporte? ¿Cómo de un momento a otro un gremio me aumenta el transporte y me paraliza el transporte? ¿Qué es lo que la gente está obligada a cubrir con su salario que debiera cubrir el Estado? Porque ¿hasta dónde las empresas pueden pagar las demandas salariales que tenemos? Evidentemente que ningún empresario moderno quiere trabajadores que no reciban un salario digno, decente, que no tengan un empleado digno, decente, porque eso es parte del éxito mismo de las empresas. Una empresa que no tiene trabajadores satisfechos, con alta calidad de vida, ¿no se integran a la labor? Por supuesto, no puede tener productividad, no es exitosa. Puede serlo por un tiempo, pero llega un tiempo que no lo llega a hacer. Nosotros necesitamos colaboradores satisfechos, pero eso no solo se logra con el empleo. Hay una serie de variables que hay que coadyuvar al empleo. Entonces, la capacidad adquisitiva del dinero, porque yo te puedo multiplicar tu salario, pero si te multiplico los gastos, yo no hice nada. Por ejemplo, yo conozco una empresa... Una pregunta. Siempre se ha dicho que los aumentos salariales resultan ser inflatorios. Inflacionarios. Hay posiciones y corrientes económicas que chocan en este aspecto, porque evidentemente, según algunos, no necesariamente un aumento de salario tiene que traducirse directamente en la empresa a el costo, sino que puede haber forma de dónde sacar ese aumento. Entonces, ese aspecto, ¿cómo manejarlo? Mira, eso es irreal. Necesariamente un aumento salarial inflacionario, el nivel de inflación es estudiable, pero necesariamente sí, porque tú le das a la gente mayores recursos y obviamente esa gente que tiene mayores recursos tiene mayor capacidad de compra, que en cierto sentido también tiene un efecto positivo para el propio sector empleador. El tema es que los aumentos salariales deben ir ligados al aumento de la producción y la productividad.
Si tú me produces lo mismo y yo te tengo que pagar más, a lo mejor llega un momento que yo no te puedo pagar. Entonces tú no puedes exprimir a las empresas. Tú tienes que lograr que ese trabajador sea capaz de producir más, que la empresa sea más eficiente. Y para la empresa ser más eficiente, hay sistemas que no es la empresa que tiene que tener ese costo. Por ejemplo, cuando yo tengo que tener una generación eléctrica paralela, eso es un dinero que yo no debía estar cubriendo. Y si tú me pones a mí a generar una seguridad paralela, una electricidad paralela, una comunicación paralela, yo tengo menor capacidad de pagarle a mis propios colaboradores. Entonces, no podemos mirar, el salario dentro de las empresas es una variable, importante por cierto, pero tiene un factor de encadenamiento con otros gastos, con la seguridad social, etcétera, que hace muchas veces impagable y desincentiva la generación del empleo. Usted habló algo ahorita de los beneficios colaterales. Por ejemplo, yo conozco una empresa que tiene alrededor de unos 100 empleados, 110 empleados, y le dan un subsidio al desayuno y la comida prácticamente es gratis. Entonces, hay un comedor donde comen y eso es un ahorro para el beneficio que reciben de su salario, que no tienen ni salir fuera de la empresa ni tener que comprarlo con su propio dinero. Es un beneficio que le da esa empresa adicionalmente, que me imagino que hay muchísimas empresas que tienen beneficios colaterales para sus empleados. Y eso es un ahorro. Hay muchísimas, pero el 93% de las empresas en la República Dominicana son pequeñas y pequeñas y medianas. Entonces son las que más emplean. Pequeñas, Cuando hacemos la evaluación son las que más empleados generan. Son las que más empleados generan, son el 93% del empleo y de las empresas en la República Dominicana. Entonces tú no puedes someter a una carga igualitaria a una empresa dentro de ese grupo que a una empresa grande que puede darle la comida, que puede darle el transporte, etcétera, etcétera. Que tiene los recursos. Bueno, don Fermín, yo creo que tenemos al momento de terminar pautar la próxima fecha, porque se nos quedaron muchos temas. Amigos televidentes, le damos las más infinitas gracias al licenciado Fermín Acosta, presidente de la Confederación Patronal Dominicana, quien nos ha distinguido con su presencia, y a ustedes por escucharnos, y será hasta nuestra próxima ocasión. Gracias y buenas noches.